Buenas tardes. Gracias a todas las personas que se unen a este Facebook Live que realizamos junto a nuestro socio Fundasil en el marco del programa de apoyo a la salud mental en población vulnerable ante la pandemia por COVID-19. Este día hablaremos sobre herramientas para sobrellevar el duelo. Para hablar de esto nos acompañan Roberto Rodríguez, especialista de protección de UNICEF, María José Figueroa, psicóloga de Fundación Silencio, Fundasil, y Rebeca Cáceres, también que es psicóloga de Fundasil. Adelante, Roberto, los dejo. Bueno, muchas gracias, Frank. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos, Rebeca, María José, en este espacio. Bueno, sin duda, en estos momentos seguimos enfrentando la pandemia de COVID-19. Niñas, niños y adolescentes, familias en general, personal médico y población en general han visto afectadas sus rutinas de vida y también, evidentemente, sus emociones y la forma en cómo interaccionan con el resto de la comunidad. Con la intención de ofrecer soluciones a algunos de los problemas que se van planteando en el marco de la pandemia, hemos unido esfuerzos con nuestros socios de Fundación Silencio, Fundasil, para brindar apoyo psicológico, atención psicológica y psicoemocional a niños, niñas y adolescentes y a sus familias, así como también al personal de salud, que evidentemente está en muchas ocasiones pasando realmente por situaciones complejas y difíciles a raíz de la pandemia del COVID. En este marco se ha trabajado o estamos trabajando en el desarrollo de una clínica psicológica a distancia, justamente apoyando a Fundasil, y a la cual puedes acceder a través de vía telefónica, WhatsApp e incluso por correo electrónico para poder, digamos, interactuar con nuestros colegas de Fundasil. El principal objeto de este espacio, de la línea que se ha creado con ella, que es Hagamos Clic, es poder apoyar a aquellos que lo necesitan para el cuidado de su salud mental y sobrellevar cualquier situación que pudiera estarte afectando o que enfrentes tú, tu familia o personas cercanas. Este día, justamente, para lanzar este servicio, hemos querido desarrollar un espacio en el que pudiéramos conversar sobre un tema que usualmente en el ámbito salvadoreño se trata poco, tanto a nivel familiar como comunitario, y es el tratamiento del duelo. Cuando lamentablemente hay una persona cercana que deja de estar con nosotros, independientemente de que sea justamente por la situación de COVID. Sabemos que muchas personas en este contexto, sin duda, han tenido que pasar por este tipo de situaciones y han perdido a seres queridos, amigos, vecinos, conocidos, etcétera. Así que a partir de esta temática vamos a conversar con dos expertas en la materia, personas que están trabajando de cerca en ello. Entonces, por una parte, para comenzar este espacio, quería preguntarle a María José. Bueno, como hemos mencionado, el duelo es algo que preferimos no tocarlo, es difícil conversar este tipo de temas con familias, sin embargo es parte de nuestro estilo de vida. ¿Qué significa el duelo, María José, y cómo podemos enfrentar, cómo se ha enfrentado el duelo antes y ahora? Bueno, buenas tardes, Roberto, buenas tardes a todos y todas. Es un placer para nosotros acompañarles desde Fundasil. Y bueno, un poquito, ciertamente el duelo es un tema que no siempre nos gusta tocar porque viene de esas emociones no tan agradables en torno a las pérdidas que pasamos. Justamente esta situación excepcional actual nos ha hecho cambiar nuestra forma de experimentar el mundo, teniendo consecuencias impensables antes y provocando cambios en todas las esferas de nuestra vida. Se puede decir que el COVID-19 cambió no solo la forma de vivir, sino también la forma de morir. Y esta situación excepcional ha provocado cambios en todas las dimensiones, en la dimensión física, social, emocional, cognitiva, espiritual, y cada persona las va experimentando de formas diversas.
Sobre todo en lo que tiene que ver en la asimilación de pérdidas, en anticiparnos ante los duelos, en el soporte emocional recibido, en el impacto y elaboración de una realidad sin precedentes como esta, y sobre todo en cuanto a los duelos que nos toque enfrentar. El duelo en sí es la reacción normal y adaptativa ante la pérdida, ya sea la pérdida de una persona querida, un animal, un objeto, una etapa o un evento significativo. Este duelo dependerá bastante del vínculo que se tenía con el ser querido, del contexto en el que se da la muerte o se da la pérdida y del apoyo o del sustento emocional por parte de la familia y de las amistades. Ahora, tú me preguntabas si hay cambios entre el duelo antes de la pandemia y el duelo durante la pandemia. Y bueno, sí, sí los hay. Digamos, por el lado de que la dimensión social, por ejemplo, de nuestras despedidas se ha visto eliminada y de forma justificada porque estamos evitando males mayores, digamos. El estado de alarma decretado, las exigencias sanitarias actuales han limitado en gran medida estas expresiones que validan el dolor y el sentimiento de pérdida de la persona doliente y por eso dificultan la elaboración de un duelo. Digamos, creo que es importante que veamos que estamos teniendo distintos duelos paralelos también, o sea, no solo nos enfrentamos ante la pérdida de un ser querido, sino también estamos en otros duelos, por ejemplo, la lejanía con un ser querido, la distancia que puede haber entre amigos y familia, la posible muerte de un conocido, de un familiar, contagiarnos, enfermarnos, perder el hogar, el trabajo. Entonces, estamos viviendo diferentes etapas de nuestra vida y también estamos viviendo diferentes duelos, por decirlo así. Ahora, perder a alguien es importante que tengamos en cuenta que cuando existe una pérdida, esa pérdida tiene que ser compartida, acompañada y sostenida. Y como dolientes, ahorita en estas circunstancias, nosotros necesitamos saber que nuestro dolor también tiene un impacto sobre los demás. Esto siempre ha sido así, pero ahora en día no tenemos esa presencia social que tanta falta, digamos, nos hace porque estamos acostumbrados a ello. El contacto prohibido, la despedida imposible, dificulta la asunción y la elaboración de un duelo. La muerte cuesta mucho de asumir y elaborar, y aún más cuando no se ve, cuando no se le toca, cuando no se le acompaña a la persona que ya no está. Y estamos en una cultura en que los rituales, los símbolos son muy importantes para los seres, bueno, para todos nosotros. Y, digamos, velar a una persona nos permite elaborar reflexiones, sentimientos, pensamientos que hoy en día no estamos teniendo. Entonces, la pérdida de un ser querido en esos tiempos tan distintos en los que las noticias nos llegan así por teléfono, las despedidas están siendo distintas, produce procesos de negación, ira y tristeza prolongadas. Y cuando tú me pedías un poquito la conceptualización del duelo, hace parte del duelo ciertas etapas vividas dentro del duelo. ¿Y por qué voy a hablar de etapas? Porque a mayor comprensión del tema, a mayor información, vamos a tener mayor empatía con las personas que pasan, digamos, por un momento de duelo. Entonces, solo las voy a mencionar rápidamente porque, pues, está la negación, que al tener una pérdida se produce de manera habitual la negación. Se da de manera inmediata y está relacionada con un estado de shock. Entonces, digamos, una frase que es muy natural dentro de la negación es: esto no me puede estar pasando a mí, por ejemplo. Luego de la negación viene la ira,
que es donde comienzan a surgir estos sentimientos de frustración, de impotencia, con respecto a la propia capacidad de modificar las consecuencias de la pérdida. Luego de esta etapa de ira está la negociación, que es donde la persona guarda la esperanza de que todo continúe igual, de que las cosas no cambien, eh, o guarda esa esperanza de qué hubiera sido si yo estuviera acá, qué hubiera pasado si yo hubiera hecho tal cosa. Entonces entramos como en esa fase. Luego está la depresión, que es donde caemos en la cuenta respecto a la muerte. Y en esta etapa es importante porque ahí es donde enfrentamos la irreversibilidad de la muerte, que es muy necesaria dentro de un duelo. Entonces, este enfrentamiento que tenemos con esa irreversibilidad de la muerte puede hacer con que tengamos ciertos pensamientos de tristeza. Una frase que a veces se viene en esa etapa es: extraño a mi ser querido, pero ¿para qué seguir, no? Entonces, la atención ya se vuelve en el presente y surgen sentimientos de vacío y de profundo dolor. Y luego, finalmente está la aceptación, que es la última etapa, y es donde empieza un estado de calma asociado a la comprensión de la muerte digamos, de la persona que se ha ido. Entonces, empieza a crear un vínculo diferente con la persona que murió. ¿Por qué tocó el tema de las etapas de duelo? Porque hablar de esto nos permitirá empatizar con las personas y también flexibilizarnos. Les recuerdo que, por ejemplo, las etapas de duelo no tienen que ir en un orden y que el duelo no siempre es un proceso lineal de 5 etapas donde uno salta primero de tal etapa a tal etapa. No, el duelo es un proceso dinámico y lo que es cierto es que, digamos, de ningún modo todo el mundo pasa por todas las etapas ni en el mismo orden. Y otra cosa que me gustaría dejar clara es que el duelo no es una enfermedad ni un trastorno. A veces se le asocia con depresión. La depresión es una enfermedad mental con sus propias causas y criterios diagnósticos. El duelo es una reacción normal y adaptativa ante la pérdida o ante algo significativo. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos ahora en un entorno en el que no nos está posibilitando vivir las etapas como las veníamos teniendo. Pero en cualquier caso, digámoslo así, lo mejor ante un duelo, ante una pérdida, va a ser esa compañía, ese respeto, esa empatía, ese dar el espacio y hacernos sentir a distancia. Entonces, ¿sería esto, Roberto? No, muchísimas gracias, María José. La verdad es, quizás tratando de hacer una pequeña reflexión sobre lo que nos has compartido, eh, despedirnos es un proceso. Por lo que nos has compartido, despedirnos en este momento es un proceso mucho más complejo y tenemos que estar muy alertas de las personas cercanas, ¿no? Para justamente poder apoyarlas en un momento como este. Pero ahora nos gustaría preguntarle a Rebeca, y es si puedes compartirnos un poco o explicarnos un poco si en ese proceso que nos ha descrito María José existe diferentes formas de ser sobrellevado por parte de niños, niñas y adolescentes en relación a los adultos, ¿no? Porque podemos pensar que la forma de desarrollar el duelo, de generar este proceso, puede ser igual, ¿no? Si ustedes identifican que hay diferentes experiencias del duelo en niñas, niños y adolescentes. Okay, muchas gracias. Gracias Roberto, María José, y gracias a todos y todas los que nos están sintonizando. Realmente sí, como María José decía, es un proceso, no es un proceso que todos y todas vivimos de la misma forma, y mucho menos de acuerdo a la edad, ¿verdad? Los niños, las niñas incluso lo viven de manera diferente de acuerdo a la etapa de desarrollo en la cual se encuentran. Por ejemplo, podemos mencionar que la etapa
inicial de vida de 0 a 3 años, incluso los niños quizás ni siquiera están entendiendo realmente qué es la muerte, qué es lo que está pasando. Quizás al año no entiendes del todo lo que está sucediendo, que quizás ya no voy a volver a ver a alguien, no lo logran entender. Sin embargo, sí pueden observar, reconocer, percibir lo que el cuidador o la cuidadora que está a su cargo está sintiendo. Por ejemplo, puede percibir que mi madre, que acaba de perder a su esposo, o sea, mi padre, yo no entiendo qué pasa, pero sí percibo que ella está más triste o que hay un cambio. En estas edades es muy importante que la rutina se mantenga en la medida de lo posible. Y creo que algo importante antes de poder explicar un poco acerca de la niñez, la adolescencia, que muchas veces como adultos, una de dos, o queremos ocultarles toda la información a los niños y las niñas por miedo a que no tienen que saber, por no querer lastimar, por no querer dar información de más, porque no lo van a asimilar, o al contrario, darle toda la información y realmente el niño o la niña no puede asimilarlo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener claro esto para saber yo como adulto, como responsable, cómo atender la necesidad emocional de mi hijo, de mi hija, de la niña o el niño, de acuerdo a la edad. Como les mencionaba, en las primeras edades es bien difícil que el niño pueda reconocer en sí qué es la muerte, sin embargo, va a reconocer, va a percibir cuáles son estas emociones relacionadas a esas personas que me están cuidando. Por ejemplo, ya cuando están creciendo un poco más en las edades preescolares de 3 a 7 años, estas edades quizás pueden comenzar a percibir qué es la muerte, pero lo pueden percibir como algo temporal, como algo reversible. Y este concepto viene mucho por las caricaturas, que a veces ustedes pueden ver que le cae algo encima en la cabeza y de la nada se levanta, o alguien muere y al momento ya se convierte en un fantasma o en algo que sigue vivo. Entonces, también las caricaturas van permitiendo que los niños y las niñas en edades de 3 a 7 años puedan seguir creyendo que no es algo completamente para siempre, que puede regresar a la vida esta persona, incluso cuestionarse, preguntar qué come la persona que murió, qué está haciendo, a dónde está, y preguntar un poco. Y es importante que en estas edades se tome en cuenta que los niños son pensadores y las niñas son pensadores concretos y ven las cosas como lucen, como las escuchan. Entonces, por eso es importante a nosotros como padres, como madres, como cuidadores, estar prestos a explicar, pero a explicar la verdad. Muchas veces queremos engañarlos un poco por lo mismo, de no sentir o no hacerlos sentir dolor o no me va a entender y les decimos, ¿verdad? Es que se fue a dormir, es que está de viaje, es que está trabajando. Y estas mentiras a la larga lo único que generan en la niñez, en estas edades, es más ansiedad. Ahora a mí me va a dar miedo dormir, me va a dar miedo cuando mi familia salga a trabajar porque yo voy a pensar, ya no lo voy a volver a ver así como la persona que perdí. Aunque es por eso que es importante decir la claridad. Es importante explicar, aunque quizás en ese momento el niño o la niña no lo va a entender en su totalidad, que ya mencionamos que para ello va a regresar, pero es importante también poder estar ahí, dar mensajes claros. Y estos mensajes claros no significa mentir, pero sí podemos suavizarlos con la idea de que los recuerdos, las experiencias, lo que vivimos, eso dura para siempre. También es importante que quizás en estas etapas los comportamientos pueden ser un poco regresivos. Quizás los niños ya aprendieron a ir al baño, a avisar cuando quieren ir al baño, ya pueden hablar de mejor forma, pero quizás cuando tienen este duelo, esta pérdida, pueden retroceder en su proceso del desarrollo. Son conductas normales, esperadas. También quiero dejar en claro que no siempre va a ser igual, como ya mencionábamos, todos y todas vivimos el duelo de maneras distintas. Hay niños que se pueden volver más irritables o incluso más apegados a alguien, pueden comenzar a sentir más miedo, más angustia de quedarse solos, incluso pueden sentir este miedo de que realmente a alguien más le puede pasar que ya no va a regresar como el familiar o la persona que he perdido. Si nos vamos un poco más adentro en la niñez, cuando ya los niños tienen entre 7 y 10 años, comienzan a entender el evento más que todo como un evento final, aunque no entiendan del todo que es un evento universal, que a todos nos va a pasar, que a todos los seres vivos es un proceso en la vida.
Entonces sería importante que los adultos tomen el tiempo de aclarar cualquier malentendido, cualquier interpretación incorrecta. Muchas veces también ellos pueden sentir que son culpables, que ellos no hicieron algo, o al contrario, que por culpa de lo que dijeron, por lo que hicieron. Por ejemplo, a veces se puede creer que porque no obedecí, porque no hice tal cosa que mi papá me dijo y quizás minutos después falleció, ahora es mi culpa. Entonces, también en esta etapa los niños pueden comenzar a personificar la muerte. En esta edad también se da que los niños comienzan a creer que existe el coco, los fantasmas, y es importante poder escucharles. No tenemos que tener las palabras perfectas, pero es importante que ellos puedan expresar sus emociones. En estas edades, en la niñez en general, los niños a veces no pueden expresar cómo se sienten de manera verbal, lo van a hacer por medio de juegos. Entonces también sostener, estando ahí, estar presentes, a pesar de que quizás ellos no van a verbalizarlo, pues van a demostrarlo de alguna manera y por eso tenemos que estar muy presentes. Y algo bien importante de estas edades, como les mencionaba, es que además de que ellos pueden sentir culpa de lo que no hice, lo que no dije, o por lo que hice o por lo que dije, pueden sentir mucho apego hacia esa persona que ha quedado conmigo. Por ejemplo, si mi tía es la que se murió, yo tengo 9 años, puedo pensar, mamá, ¿y tú cuándo te vas a morir? Mamá, que a ti te va a pasar lo mismo. Porque también comienzan a sentir que a los demás les va a pasar exactamente lo mismo. Es por eso que también tenemos que ser cautelosos. Es decir, siempre les vamos a decir la verdad y por eso no significa que, como les mencionaba, de acuerdo con lo que el niño o la niña piensa, su etapa de desarrollo, sus habilidades emocionales, porque también, por decir la verdad y decir que estaba enfermo, hay que explicarles y darles un mensaje claro de por qué esta enfermedad llevó a la muerte, porque si no también puede generar mucha angustia, mucha ansiedad ahora que cada vez alguien se enferma, incluso cuando yo me enferme de algo, puedo pensar me voy a morir, generar mucha ansiedad. Algo importante es que en la adolescencia se vive de manera diferente. Los adolescentes ya pasaron desde niños, ya entienden la muerte como lo que es y también por su propia etapa de desarrollo, por la búsqueda de esa identidad, la falta de confianza quizás en la familia, pues que están desarrollándose, la están desarrollando en ese momento. Es importante que ellos entiendan la muerte como cualquier adulto. Ellos pueden expresar su dolor como cualquier adulto. Quizás lo que pueda pasar es que puedan resistir, expresar de una manera o de otra, porque quizás no hay confianza en el cuidador, en la cuidadora. Quizás lo van a preferir hacer con un par, con un amigo, expresarle cómo me siento con ese par. Entonces es importante en esta etapa del desarrollo que nosotros podamos como adultos ser pacientes en estas edades, de que el adolescente también está sintiendo así como yo lo estoy sintiendo como adulto. También podemos alentar que expresen el dolor de manera saludable. Quizás pueden buscar herramientas, formas de poder expresarlo, porque también, como les mencionaba, por la edad, por la búsqueda de esta identidad, puede ser que también corran a buscar el alivio del dolor, la expresión de las emociones de manera no saludable, con conductas de riesgo. Es importante a los adolescentes decir que con ejercicio puede disminuir la tensión, con música, escribir un diario, tener la libertad de expresar realmente lo que se está sintiendo y así poder crear sus propias estrategias de afrontamiento. Como les mencionaba, también es muy importante poder escuchar al adolescente, poder escucharle, porque a veces, como están teniendo estos cambios también por la edad, pueden sentir una amplia gama de emociones en torno a la muerte. También pueden sentir mucho enojo, mucha culpa y también por los comentarios alrededor puede ir afectando o beneficiando el proceso de duelo. Entonces es importante que con los adolescentes nosotros tengamos estos espacios, esta paciencia, esta apertura para escucharles. Y pues claro, en la adultez es distinto porque quizás también lo podemos ya tener otras responsabilidades, quizás nos sentimos, valga la redundancia, responsable de mis hijos que quedan quizás sin su padre, o de mis sobrinos que ha muerto alguien cercano, o de la familia en sí, o de mi madre que acaba de perder a su esposo. Es decir, quizás como adultos a veces nos sentimos mucho más responsables y esa carga emocional también puede ser grande. Sin embargo, así como ya hemos conversado un poco,
todas las experiencias van a ser diferentes de acuerdo a nuestras creencias, nuestras costumbres, nuestra propia personalidad, la forma en que yo voy experimentando mis emociones. Hay personas que sienten mucha tristeza, otros enojo, otros culpa. Se pueden también en esta etapa comenzar a plantear o generar confrontación con ellos mismos, por qué hice tal cosa, por qué me abstuve de hacer otra, y también esas emociones y sentimientos de culpa pueden verse muy presentes. Entonces, realmente en todas las etapas del desarrollo sentimos emociones, eso es algo innato. En el duelo y en cualquier circunstancia ante una pérdida, nosotros vamos a sentir emociones. La forma en que las vamos a ir expresando, en lo que vamos a ir entendiendo el concepto de muerte y buscar herramientas de afrontamiento, van a ser diferentes de acuerdo a cada etapa de nuestra vida. Y es por eso que es importante conocerlas, para saber cuándo algo es esperado, cuándo es normal que mi hijo quizás o mi hija has comenzado a salir mal en los estudios a raíz de la muerte de su ser querido. Entonces es importante que nosotros entendamos su etapa de desarrollo, que conozcamos sus necesidades emocionales, porque de acuerdo a eso también van a ser los cambios y la forma de afrontamiento ante una pérdida. Muchísimas gracias, Rebeca. Viendo un poco ya las observaciones y comentarios de las personas que nos están acompañando en este espacio de Facebook Live, ya tenemos varias preguntas que se han despertado a partir de las intervenciones de ambas. Y la siguiente pregunta que queríamos plantearte está muy relacionada justamente con una de las intervenciones, y es pasando quizás más al trabajo del duelo con los adultos. ¿Cuáles podrían ser los consejos prácticos, Rebeca, que ustedes podrían brindarle a las personas adultas que tienen que sobrellevar en estos momentos una situación de duelo? Claro. Y sí, realmente ahorita, como María José lo mencionaba en su intervención, todos estamos viviendo las pérdidas, los duelos de maneras diferentes. Y claro que este ha sido un momento donde nadie esperaba tener que despedir a alguien de la forma en que lo estamos haciendo. Hay personas que quizás han podido estar en un espacio físico con el ataúd, por así decirlo. Hay otras personas que simplemente han tenido una llamada, hay otras personas que solo les han contado, ¿verdad? Y claro que es entendible el hecho de que tantas emociones relacionadas a eso también florezcan. Es importante en este proceso, y quiero recalcar que la pérdida o el duelo nosotros lo podemos vivir en diferentes dimensiones. Podemos sentirnos en la dimensión física, emocional, cognitiva, conductual, espiritual, afectados y afectadas por la pérdida. Quiero hacer quizás dos separaciones cuando yo voy a acompañar a alguien, quizás cuáles podrían ser algunos consejos prácticos o unas recomendaciones prácticas cuando soy yo quien acompaña, y si yo soy la persona que está con un duelo como doliente, pues, y la primera parte que les mencionaba es que quizás a veces nosotros y nosotras cuando acompañamos a alguien en un proceso de duelo, queremos sentirnos que tenemos esas respuestas, esas palabras de ánimo, y claro, está bien que nosotros queramos cuidar a las personas que queremos y que ahorita están pasando por un momento difícil, doloroso, pero también es importante que además de este acompañamiento que damos, podamos ser empáticos, podamos estar ahí escuchando de manera activa. Quizás a veces queremos presionar, ¿verdad? Con el hecho de que las personas quieran sentir que yo estoy ahí para ellos, a veces presionamos un poco. Entonces es importante que nosotros podamos establecer, expresar a la persona doliente, yo estoy aquí para ti, yo cuando tú quieras hablar, yo estoy dispuesto a escucharte. No es necesario que me contestes ahorita, cuando tú puedas, cuando tú quieres, hazlo, yo estoy disponible. Es decir, mostrar mi disponibilidad sin presionar, y a veces sí es importante hacer estos aclaramientos, esta aclaración, perdón, porque que por lo mismo, por nuestro mismo afán de querer ayudar, a veces presionamos un poco. Entonces, por eso yo quisiera mencionar un poco de qué cosas decir, qué cosas no decir. A veces también cuando queremos acompañar, nosotros decimos frases como sé fuerte, anímate, ya vas a estar bien, no te preocupes, todo va a solucionarse. Cuando se has perdido a un hijo, estás joven, ya vas a tener otro hijo. Y realmente ese tipo de frases lo único que hacen
es minimizar el dolor y las personas incluso pueden sentirse más culpables porque significa que esta tristeza que estoy sintiendo no es válida o esta frustración o realmente esta desesperanza. Entonces es importante más que saber qué decir, mostrarse dispuesto a escuchar, a estar ahí. Y podemos decir quizás mejor frases como, me gustaría mucho poder estar ahí contigo, ahorita no encuentro las palabras, pero estoy dispuesto a escucharte, seamos comprensivos. Y quizás en este proceso quiero mencionar un poco a la adultez mayor, porque a veces dejamos a un lado también que los adultos mayores también están pasando por procesos de pérdida o de duelo y no lo visibilizamos tanto. ¿Y porque quiero poder hacer un poco de énfasis? Nosotros usualmente en estos días los hemos dejado a un lado por el hecho de cuidarlos. Entendemos que es importante el distanciamiento, quizás por la edad pueden ser vulnerables, pero es importante que aún en este proceso de duelo ellos sean protagonistas, que ellos también puedan expresar su dolor, su sentir. Y es por eso que también podemos animar a que las personas adultas mayores o cualquier otra persona realmente pueda expresar lo que está sintiendo. Y si yo soy la persona que está pasando por este proceso de duelo, por este proceso de pérdida, como usted mencionaba, todo ha cambiado y eso incluye los rituales. Quizás ahora ya no voy a poder hacer una noche, una vela o un funeral como yo estaba acostumbrada, pero qué cosas sí puedo hacer a pesar de las circunstancias. Y en esto quiero separarlo en dos partes. Un ritual yo sola, yo conmigo mismo, para poder reflexionar y una parte de los rituales que puedan ser en conjunto, aún a distancia. Todo esto es posible. Quizás si yo voy a estar en un momento de soledad, pues poder explicar a las personas que están en mi casa, quiero tener este tiempo para mí, quiero reflexionar, quiero hacer una carta en memoria de esta persona, quiero poder escuchar esta música en honor a ella. En caso de estar en conjunto, también es importante tomar medidas claras, ¿verdad? Ahorita no podemos estar reunidos todos juntos, pero quizás sí podemos tener una videollamada y en esta videollamada las personas que se conecten poder hacer un pequeño memorial con fotos, con canciones que a la persona le gustaban, incluso profesando algo que a ellos les parece, según su creencia, llamar a su guía espiritual para que haga una reflexión, si a la familia eso le va a sentir, que va a ser parte de su proceso. Y es importante también poder, quizás en un momento que no estén todos juntos, reunidos por las condiciones en las que nos encontramos, fijar horas específicas para hacer un memorial, hacer un rincón en la casa que me recuerde a esa persona en su honor. Es decir, buscar estas herramientas y estrategias que me permitan a mí poder darle honor, palabras de agradecimiento, expresar estas emociones que no las pude expresar en su momento, buscar maneras, yo sé que cuando yo estoy sufriendo, cuando yo tengo estas emociones, quizás no se me ocurren. Y es por eso que es importante que los que estamos alrededor podamos acompañar. Las personas necesitamos sustento, necesitamos estar dispuestos también para poder brindar ese soporte emocional que otras personas necesitan. Y quizás herramientas también importantes, además de tener estos rituales, que podemos ser creativos de manera personal, como ya mencioné, escribir un diario, cartas, poemas. También es importante que las personas que estamos en procesos de duelo podamos cuidarnos y este cuidado de manera integral, de manera física, de manera emocional, en los pensamientos, de manera espiritual. ¿Y por qué es importante? Porque a veces nuestras emociones nos han desbordado tanto que ni siquiera puedo o ni siquiera tengo el deseo de poder cuidarme físicamente, asearme, comer bien, hidratarme, hacer otras actividades que me impliquen movimiento. Y todo esto es importante no solo para mi cuidado personal, sino también porque eso me va a ayudar a estabilizar mis emociones. Y es por eso que nosotros tenemos que cuidar también las emociones, expresemos. Cuando estamos pasando por momentos de dolor, es normal, es natural, las emociones son totalmente válidas. Entonces tengamos este espacio para poder expresar cómo me siento, hablemoslo, conversémoslo, tengamos una red de apoyo que me sustente,
quizás yo no quiero hablar, pero solo necesito sentir que alguien está ahí dispuesto a escucharme, que alguien está ahí cuando yo mande un texto y me va a leer. Es importante tener momentos de soledad, escoger momentos para recibir llamadas, incluso si poner una foto en mis redes sociales, eso me va a dar alivio, que las personas me comenten, pues hacerlo, hacer todas esas acciones que a mí me van a permitir sentir estabilidad emocional también. Cuidarnos de manera cognitiva, lo que estamos viendo. En un proceso de duelo es bien difícil que nosotros podamos establecer metas a largo plazo. Pues comenzamos a establecer metas a corto plazo para que las podamos cumplir. No nos contaminemos a nivel intelectual con lo que vemos. Ayudemos de manera personal, intentemos informarnos, como ya mencionábamos, con este tipo de capacitaciones, de procesos, de duelo, para que yo pueda realmente entender qué me está pasando, qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que está pasando a la persona que estoy acompañando. Y por último, también la parte espiritual es bien importante. Ustedes pueden hacer rituales que a ustedes más les parezca, hacer una oración, practicar una actividad en silencio, algo que ustedes se sientan que les va a nutrir espiritualmente. Y sobre todo, quizás quisiera reafirmar que algo importante en un proceso de duelo es que si yo considero que es importante llevar un proceso de terapia, pues para eso están otras instituciones, estamos nosotros para poder ayudarles. Y esto es importante porque un proceso de terapia también nos ayuda a aceptar la pérdida, a gestionar nuestras emociones, a recolocar emocionalmente lo que se perdió, a poder adaptarnos. Así que quizás yo sé que intenté abarcar varias cosas, por el tiempo no puedo extenderme mucho más, pero sí hacer estas acciones nos permiten a nosotros poder ir trabajando este proceso de duelo. No, muchísimas gracias, Rebeca. La verdad que creo que nos has compartido muchos consejos prácticos para adultos que acompañan y para aquellos que en un momento podemos estar sufriendo duelo. Tenemos, como les he compartido, varias preguntas. Vamos a tratar después de una última intervención que teníamos cada para María José contestar algunas de ellas y las otras las vamos a tratar de contestar en comentarios y vemos que el tiempo se hace muy corto, pero no podíamos dejar, María José, de cerrar este espacio antes de darle, digamos, la palabra a las personas que nos acompañan a través de la interacción que podemos hacer con ellas con sus preguntas, en plantearnos cómo podemos apoyar el cuidado de la salud mental de nuestros niñas, niños y adolescentes en el momento de enfrentar el duelo en el marco de esta pandemia. Así que, ¿qué ustedes les compartirían a quienes nos acompañan como consejos también prácticos para afrontamiento del duelo con niños y adolescentes en estos momentos? Claro que sí, Roberto. Bueno, primero, creo que es importante en cuanto a cómo poder apoyar, saber que la salud mental no solo es en el momento de duelo, si es posible comenzar a cuidar la salud mental ya desde antes, eso puede ser con explicaciones previas de todo lo que está pasando. Entonces, ahí, digamos, en ese marco ya le hacemos un gran favor a los niños, niñas y adolescentes, cuidándolos desde antes. Ahora, cuando ya están en un momento de duelo, lo primero es, digamos, cuidar la propia salud mental antes como adultos para poder proporcionarles a los niños y niñas y adolescentes, poderles proporcionar la ayuda que ellos necesitan. Hace algún tiempo escuchaba a un colega chileno que él daba un ejemplo que me pareció muy bueno, que por ejemplo, cuando las personas viajan en avión, en una de las indicaciones que dan que es que en caso de emergencia eh, se coloquen la máscara de oxígeno y luego se la coloquen al niño o a la niña que llevan al lado. Entonces me pareció interesante eso que él decía, porque así mismo es la salud mental. Primero nos colocamos nosotros como adultos la máscara de oxígeno y luego a nuestros niños y niñas. Y para ello es preciso sensibilizarnos en torno al tema, informarnos, saber qué es lo que ocurre en la psique del niño
y ello nos va a permitir naturalizar las acciones que el niño o la niña tengan. Voy a dividir la pregunta en dos en cuanto a que primero voy a tomar en cuenta a los niños y niñas y luego los adolescentes. Entonces, bueno, los niños, las niñas no necesitan ser rescatados ni excluidos de la realidad en la que viven. Necesitan ser incluidos, validados, escuchados, acompañados. Eh, digamos que no hay peor entorno que aquel que no se acompaña o aquel en el cual se incapacitan mis emociones. Entonces, lo primero que vamos a hacer dentro de ese marco es ajustar nuestras expectativas, tanto de la actitud apropiada que se espera de ellos y ellas, como de aquello que es posible o no hacer en esta situación. A veces vemos adultos que es como, bueno, pero fulanito reaccionó así. Bueno, ese es fulanito. Entonces, ajustar esas expectativas de lo que debería de mi niño o de mi niña, cómo reaccionar. Entonces, debemos considerar que al momento de enfrentar un duelo con niños, niñas y adolescentes, la noticia debe ser transmitida por personas queridas y cercanas al niño o niña, personas que estén en contacto con él o ella. Se debe comunicar la noticia lo antes posible, preferiblemente de forma inmediata, en lugar de esperar horas o días a que terminen los ritos y homenajes. El lugar donde se dé la noticia debe ser un lugar tranquilo y propicio para las distintas reacciones que el niño o la niña pueda manifestar. Debemos evitar usar eufemismos como, por ejemplo, se ha ido, está dormido, eh, hablarle de que la persona ha muerto y la persona no va a volver, equilibrando, dosificando lo que decimos. Entonces, al dar la noticia, decirla desde la verdad. Explicarle que el familiar ha muerto y, por ejemplo, si es en el caso por COVID, que el familiar se puso muy mal, muy mal, que fue algo progresivo, para evitar que cada vez que alguien se enferma, el niño piense que la persona se va a morir. Ahora, no ocultar nuestros sentimientos en su presencia y responder a sus, digamos, a lo que ellos están pasando también desde nuestro sentir. ¿Cuál es nuestro sentir? Bueno, a mí también me duele, yo también voy a estar para ti, yo aquí estoy, yo también lloro, ya también siento tristeza. Tener la disponibilidad para responder a sus dudas, ya que es muy posible que, por ejemplo, en el caso de niños muy pequeños, a veces preguntan, ¿será que tiene hambre? ¿Será que tiene sed? Entonces, intentar como estar para responder estas preguntas. Explicarle por qué en este momento no está teniendo contacto con las personas significativas o por qué al momento de alguien morir no va a poder despedirse de su familia, de su familiar. Realmente necesitamos buscar maneras o de transmitir el amor sin estar presentes. Entonces esto va a ser como fundamental, por ejemplo, mandando besos en la cámara, pintando un trazo de dibujo a la otra persona, realizando videollamadas con los compañeros. Digamos que se trata de que la rutina sea lo menos cambiante. Ahora, permitir que el niño o la niña exprese sus sentimientos y emociones, pero estar preparados para que nos expresen rabia, ira, tristeza y ofrecer alternativas que ayuden al niño en estos momentos. De ahí, bueno, al igual que los adultos, a los niños es importante acompañarlos desde su necesidad, desde su forma, desde sus tiempos, y no imponerles la nuestra. Entonces, bueno, mírame, yo así actúo, yo quiero que actúes como yo quiero que sintas lo que yo estoy sintiendo, yo quiero que hagas lo que yo hago. No. El niño desde su individualidad, la niña desde su individualidad, así va a reaccionar ante un duelo. Procurar no usar frases, como ya Rebeca mencionaba, pero también es importante con los niños y niñas, frases como tenés que ser fuerte, no llores, no está bien enfadarse así, sino también
podemos ofrecerles nosotros como esta frase de, mira, es normal llorar, es normal enfadarte, yo también he llorado, a mí también me duele. Intentar dedicarles más tiempo en esos momentos de duelo, más compañía, más afecto, escucharle, estoy aquí para ti, lloramos juntos, ¿qué te parece? Vení, arruncharlos un poco. Ahora, algo muy importante, porque también los adultos nos pueden decir como, bueno, pero yo en ese momento pueda que esté deshecho, en ese momento pueda que yo no pueda ni con mi dolor como para estar pendiente de todo esto que usted está diciendo. Entonces, ante esto es importante garantizar atención y afecto a nuestros niños y niñas. Si nosotros como padres o cuidadores estamos muy afectados y no podemos asumir nuestras responsabilidades, con los niños y niñas, que es natural, que puede pasar, es necesario que pidamos ayuda a un profesional o también es necesario e importante en ese tiempo buscar una figura significativa, una figura que garantice la atención necesaria mientras los padres, madres o cuidadores se recuperan emocionalmente. Luego, de esto también va a ser importante mantener una rutina en la medida de lo posible, porque la rutina le da mayor seguridad. Y de ahí evitar el contacto con imágenes o mensajes que a veces pues no son para ellos. Entonces evitar que ellos tengan como este contacto. Eh, y también algo muy importante que se da dentro de la fantasía del niño o de la niña es que en ocasiones pueden creer que son culpables de lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque constantemente en la crianza les estamos diciendo, porque te portaste mal, pasó tal cosa. Entonces, intentar explicarle lo que ha pasado, explicarle por qué se ha dado y explicarle que ellos no tienen nada que ver con la persona que murió. Es normal también, es natural que los niños o niñas vuelvan a tener acciones regresivas, digamos, como volverse a hacer pipí en la cama, chuparse el dedo. Entonces, naturalizarlas, acompañarlas. Y también es normal que los niños no muestren el impacto que han tenido ante eso. Entonces, ellos para protegerse se van a desconectar en ocasiones. Entonces, intentar es decirles estoy aquí para ti. Y aunque ellos tengan cambios en su comportamiento, hablarles desde esa incondicionalidad del amor. Mi amor no debe variar si él llora mucho o si él me hace una pataleta enfrente de la gente. Esto no debe variar. Demostrarles incondicionalidad, aunque tú estés pasando por esto, aunque tú ahorita no lo quieras hablar, yo estoy aquí para ti. Entonces, ahora, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, esto va a variar. ¿Por qué? Porque los adolescentes, bueno, primero están en una etapa, en un periodo de desarrollo en el cual ellos están adoleciendo, digamos, tienen características peculiares y únicas para cada persona que está pasando por eso. En ocasiones las adolescentes son en ese momento los grandes olvidados. A veces es como, bueno, sí, el niño, alguien que lo cuide y tú tenés que ser fuerte. Ahora, la diferencia entre las expresiones emocionales de un adolescente y de un adulto, por ejemplo, va a ser respecto a la fuerza con la que pueda sentir estas emociones y también respecto a las cuestiones de riesgo que el adolescente, a las circunstancias en las que se ven expuestos, que son diferentes a las de los adultos. También les quiero recordar una cosa que en el convivio con la familia será lo que la niñez recuerde de este periodo en el que nos encontramos. Se debe tener en cuenta que en estos momentos no se necesita ser fuertes, sino se necesita mayor empatía, ser amados y ser cuidados. En el caso de los adolescentes van a requerir mayor respeto. Los adolescentes digamos, desde su adolescencia respetar sus tiempos y no mantenernos nosotros ni muy cerca para no agobiarles,
ni muy lejos para que ellos se sientan abandonados, sino que buscar ese cierto equilibrio y no querramos que ellos sientan o reaccionen de una determinada manera. Incluirles en las decisiones respecto a lo que está pasando será importante en el duelo, explicarles, darles su espacio, posibilitarles que los adolescentes hablen con sus amigos o con sus amigas. Todo esto será importante. Y la compañía, incondicionalidad de parte del adulto, incondicional de parte del adulto al momento de enfrentar un duelo, será lo más importante. Roberto. No, muchísimas gracias, María José. Bueno, estamos sobre el tiempo, pero la verdad que vamos a hacer un esfuerzo para poder compartir las muy interesantes interrogantes que nos están planteando dentro del espacio. Entonces, la primera es la siguiente. Sara, que nos acompaña esta tarde, nos pregunta, bueno, buenas tardes, tengo 20 años, mi abuela falleció el 10 de mayo y me afectó bastante. Mi sobrina de 10 años la sintió bastante. ¿Cuáles serían las señales de un duelo bien llevado? ¿Y cómo podría darme cuenta de que se está llevando mal? Rebeca, María José. Bueno, sí, digamos que ahorita está muy prematuro. Obviamente, si acaba de pasar, pues cada uno desde su individualidad va a tener su reacción propia. Ahora, el duelo patológico tiene ciertos criterios para ser evaluado y ante ello, pues el ideal es que la vea un profesional, pero ya después de un tiempo determinado. Como les dije, a mayor información, mayor calidez y vamos a despatologizar ciertas, digamos, ciertas experiencias que nos van ocurriendo. Entonces, si la niña, por ejemplo, está triste, esto es natural y es válido. Si la niña ha tenido ciertas actitudes y se ha retraído y entonces ahora está volviendo a hacer pipí en la cama, por ejemplo, o está queriendo dormir todo el tiempo con ella, la niña lo que está buscando es mayor seguridad. Entonces, sí, en ese sentido, lo que se pretende, digamos, en un duelo naturalmente llevado es que con el tiempo esto vaya, digamos, en un degrade. Ahora, si ella ve que esto en vez de ir en un degrade va aumentando, entonces ya en ese momento sí es momento de que una profesional lo revise, pero en este momento para mí sería de no patologizar el duelo, sino simplemente dejar que la niña lo sienta, acompañarle sin invadir, darle como otras actividades que ella podría hacer paralelas para la persona que murió, por ejemplo, como mencionó Rebeca, hacer una carta, hacer un dibujo, qué le quisiera decir la niña a la persona que murió, qué le gustaría hacer con la persona que murió y que ahora lo puede hacer con, digamos, con los que aún están vivos. Entonces, en ese sentido es acompañarla. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta que nos hace Ana González. Dice, hola, buenas tardes. ¿Qué pasa cuando la persona vive una etapa o episodio de duelo sin perder a un familiar? Es decir, solo creyendo que pasará. Además, algo muy válido en este contexto, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar ese tema? ¿Cómo podemos apoyar en ese tipo de situaciones? Bueno, también va a tener que ver, cuando hablamos de duelo, hablamos de pérdidas. Entonces, va a tener que ver con las pérdidas que la persona ha tenido durante su vida, con los afrontamientos que haya tenido de estas experiencias de vida, de su historia de vida. Entonces, un poquito, tal vez, pensar cuáles son las pérdidas que ha tenido, qué ha hecho cada vez que ha tenido una pérdida, por qué le tiene tanto miedo a esas pérdidas, que es natural, es válido. Y si ella necesita ayuda, pues también recurrir a las instituciones que estamos dando esta ayuda y que tal vez a veces con una conversación con un profesional esto, digamos, se puede difuminar un poco, esto puede ser diferente, podemos tomar acciones distintas. En este caso, pues sí, si son casuísticas, va a depender de la individualidad y la historia de vida de la persona. Yo quería sumar un poco a esa pregunta.
Y es que también creo que validar las emociones que se están sintiendo es algo muy importante. A pesar de que quizás no está ya la pérdida o un duelo de una persona, ha implicado cambios en la vida, tener a alguien enfermo, también implica cambio de rutinas, también puede ser una pérdida de que quizás las condiciones en que la persona se encontraba anteriormente ya no son las mismas. No sé cuál es el caso, ¿verdad? Y por eso María José dice que es importante poder expresar, pero también poder expresar nuestras emociones constantemente nos permiten sentir alivio. Uno, porque somos validados en la emoción que estamos sintiendo. Eso también nos da la oportunidad de poder nivelar estas emociones incómodas, esos pensamientos, quizás hacia la incertidumbre que yo puedo estar teniendo. Entonces creo que es importante primero validar lo que estamos sintiendo, como María José mencionaba, por qué lo estoy sintiendo, cuáles son estas razones, y poder también, además de recurrir a profesionales, estar constantemente expresando las emociones por medio de muchas otras herramientas, ¿verdad? Muchísimas gracias, Rebeca, María José. Ahora sí ya nos van a empezar a sacar el semáforo porque estamos sobre tiempo. No podemos dejar más que agradecerles, en primer lugar, a ustedes que nos han acompañado, a las personas que no se ven en las cámaras, pero que están presentes en este proceso también, a aquellos que han estado siguiendo este Facebook Live y que han estado interesados en este tema. Pues quisiéramos cerrar este espacio invitándoles a quienes están llevando un proceso de duelo, a quienes se han sentido en alguna manera afectados por pérdidas o por cualquier otra situación que hayan vivido, que puedan utilizar los servicios de la clínica psicológica que ha abierto Fundasil con el apoyo de UNICEF, para que puedan hacer uso de la misma. Hagamos clic, ¿no? Que es, digamos, el lema que queremos profundizar a través de este Facebook Live para sobrellevar esta situación. Y los teléfonos de contacto son el 7143-1427, pero también puedes acceder a través de vía telefónica, WhatsApp o a través del correo electrónico clínicapsicológica@fundasil.org. Muchísimas gracias nuevamente y esperamos contar con ustedes en otro de estos espacios. Claro que sí, ha sido un placer acompañarles desde Fundasil. Agradecemos el espacio y agradecemos a las personas que están conectadas y también invitarles a que entren en contacto con nosotros si necesitan, si están pasando por un duelo o necesitan platicar con un profesional, estamos a la orden. Muchas gracias. Muchísimas gracias.